Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio interesante que tenemos esta tarde desde la Universidad Abierta para Adultos UAPA, pionera en educación a distancia virtual. Nosotros, como siempre, como institución educativa, mantenemos firme propósito de actualización, de renovación del conocimiento, de perfeccionamiento docente, y en el contexto de mantener el perfeccionamiento docente en aras de una mayor calidad y excelencia en el desempeño. Esta tarde tenemos este conversatorio sobre la gestión de las emociones en los espacios educativos virtuales. Tenemos para tratar este conversatorio a dos importantes psicólogas, maestras de data importante, interesante, con un know-how que realmente puede enriquecer nuestra labor docente. En la tarde de hoy tenemos a la maestra Mirta Rodríguez y tenemos a Marcia Rodríguez. Vamos a presentar a seguida a Marcia Rodríguez, que es nuestra invitada, porque como ustedes saben, también tenemos invitada a la maestra Mirta, por ella es de casa. Así es que vamos enseguida a presentar a la maestra Marcia Rodríguez. Ella es psicóloga, terapeuta y consteladora familiar, conferencista, es también life coach, asesora empresarial y catedrática en posgrado en varias universidades. Además, brevemente, ella nos cuenta que es terapeuta y también asesora empresarial. Ella asesora a través de diferentes técnicas de ayuda, ¿verdad? Donde ella puede ayudarnos a identificar qué tiene nuestra vida paralizada, qué tiene tu vida paralizada o qué te impide el logro de tus objetivos y la materialización de tus proyectos. ¿Qué te impide ocupar tu lugar? ¿Qué te impide volver a conectar contigo mismo, contigo misma? ¿Qué te impide tomar las riendas de tu vida y recuperar tu propio amor? Para que desde ese lugar puedas abrirte a recibir, tomar y crear la vida que quieres y que mereces. Esto es profundo, interesante y realmente es un espacio para reflexionar, para pensar desde lo que es tu propio ser, pero en el contexto del conocimiento que nos va a brindar las luces que necesitamos para tomar las riendas de nuestra vida. Realmente, si uno no es capaz de liderar su propia vida, no puede liderar a otros, en este caso, a los participantes. Sus semblanzas son mucho más amplias, pero como ella nos aconseja, la pudiéramos ver más luego en las redes sociales. Así es que le damos la bienvenida, maestra Marcia Rodríguez. Gracias. De antemano quiero enviar un abrazo así, no virtual, un abrazo espiritual. Porque ahora yo veo muchas personas enviando, señores, podemos tocar el alma de los demás. Podemos enviar todo nuestro ser, nuestro amor a los demás y ellos lo van a sentir. Así es que sientan desde aquí ese abrazo caluroso desde todo mi ser para ustedes. Gracias. Gracias a la Universidad UAPA tengo que agradecer la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo junto a ustedes. Es la universidad que me ha formado como psicóloga terapeuta, la universidad que agradezco infinitamente y quiero felicitarla por estar siempre a la vanguardia,
por pensar siempre en lo que quizás otros no le prestan atención. Que se esté cuenta en estos momentos la gestión emocional en estos ambientes, para mí fue de mucha sorpresa, porque es lo que yo siempre he abogado, para que las emociones y la gestión de las mismas sean un tema obligado en todas las aulas de las escuelas, de las universidades, de los posgrados, de todas las capacitaciones continuas que se dan en nuestro país. Hacia allá es hacia donde nos dirigimos, y qué bueno, qué guapa está pensando en eso. Gracias, gracias por darme esta oportunidad y gracias por permitirme reencontrarme con Mirta. Mirta es una colega maravillosa, una mujer súper preparada, que también fue mi vecina de consultorio por poquito tiempo, pero lo fue. ¡Qué maravilla! Y poder encontrarme en este espacio con ella, saber que están haciendo un trabajo maravilloso en un departamento que necesita a alguien como ella, para mí es gratificante, así es que doblemente agradecida. Gracias, Marcia. Gracias, excelente, qué bueno, qué palabras tan emotivas y qué palabras que realmente nos ayudan a continuar hacia adelante, muy motivadoras. Gracias, maestra Marcia. Pues vamos a presentar, a seguir presentando, porque ya la maestra Marcia comenzó a presentar a la maestra Mirta, de hecho. Pues vamos a continuar, ¿verdad?, con ella. La maestra Mirta Gómez es psicóloga, especialista en psicología clínica y en neuropsicología de la Universidad Complutense de Madrid, España. También ella es directora de la Escuela de Psicología de la UAPA. Para nosotros como universidad es un prestigio tenerla como directora de la Escuela de Psicología, además de tener el conocimiento para lograr las competencias en los participantes. También es una persona con competencias personales también interesante, como que es muy colaborativa, muy entusiasta, es muy motivadora y siempre está disponible, es una persona accesible que siempre está dispuesta a cooperar y a contribuir con el mejor desarrollo de todas nuestras actividades formativas. Así es que, maestra Mirta, muchísimas gracias por su colaboración. Vamos a tener una tarde enriquecedora, ¿verdad? Y como dice ¿verdad?, nuestro Daniel Goleman, que yo sé que ustedes seguramente van a hablar de él como expertas en el tema, pero ¿verdad?, él nos habla de las emociones y nos dice que una emoción pues desencadena otra emoción, que una emoción genera otra emoción. Por ejemplo, la emoción de la alegría, si uno comienza a reír en el momento, todo el mundo está riendo, uno comienza todo el mundo va a reír, ¿verdad? O sea que la emoción es importante para conectar, para vincularnos con el participante, ¿verdad? Para que esté entusiasta, para que esté satisfecho, para que esté motivado a hacer sus estudios. Así que este conversatorio queda en sus manos. Realmente vamos a aprender esas estrategias que nos van a ayudar a conectar con nuestros participantes. Bienvenidas y bienvenido a nuestro público. Realmente agradeciendo la presencia de David, de Milagros, de otros que están por allí, que no les puedo ver ahora, pero que están conectados. Así que gracias por su presencia acá y iniciamos. Gracias. Bueno, señora, pues escuchemos a Mirta con esa presentación que le han hecho, ¿verdad? Bueno, gracias a doña Dalgisa. Sí, a Marcia, en realidad es un honor poder, dirigirme a ustedes en esta tarde, sobre todo con un tema muy especial, que es la gestión de esas emociones en estos espacios virtuales, donde, como decía Marcia, la universidad es número 1 aquí en el país, de cómo trabajar esos espacios virtuales y cómo nosotros podemos desarrollar el potencial
para poder desarrollar las competencias y sobre todo cómo manejar las emociones. Marcia, como dijo, específicamente fuimos vecinas como psicólogas clínicas ambas y tenemos muchos años de conocernos. Y es un placer para mí volverla a tener aquí con nosotros en la universidad y sobre todo porque ella ya es egresada también de nosotros, o sea, ella es guapiana. Así que Marcia, pues vamos a comenzar este conversatorio. En realidad, usted es la que inicia y entonces comenzamos a hablar entre nosotros dos acerca de cómo manejar esta inteligencia en estos entornos virtuales. Pues de inicio me gustaría compartir esta frase del doctor Henry Kissinger, en donde él destaca algo que en estos momentos más que nunca está siendo imprescindible. Él dice que la inteligencia emocional es útil en tiempos de bonanza o en cualquier momento, agregaría yo. Sin embargo, es imprescindible en tiempos de crisis, en tiempos como lo que estamos. Es imprescindible. Y ustedes introducían diciendo que Daniel Goleman hablaba de que para tener éxito, pues necesitamos esa gestión emocional. Y ciertamente se ha demostrado científicamente que la emoción es el motor del aprendizaje. Siendo entonces la emoción el motor del aprendizaje, queridos docentes que nos escuchan y que nos estarán escuchando a través de todos los medios virtuales en lo adelante, es importante tomar en cuenta algunos aspectos. Yo pienso que cuando hablamos de emociones, antes de profundizar, es importante tomar en cuenta que el ser humano tiene una característica muy especial. Y esa característica tan especial que tiene, la comparte nada menos que un trío. Y qué interesante que sea el cerebro equino, porque es el conocimiento de todo lo que tenemos dentro, lo que nos va a permitir a nosotros una gestión adecuada de todos esos recursos. Entonces estamos hablando del cerebro racional, el cerebro límbico, que estoy segura que Mirta va a profundizar porque es una experta en esta área y va a complementar esta información. Tenemos también el cerebro reptiliano. ¿Qué importancia tiene que nosotros los docentes dominemos y manejemos parte de todo esto que la neurociencia y la neurolingüística ha estado profundizando para aportarlo a la educación? Pues es importante que sepamos que nosotros, los seres humanos, tenemos un cerebro racional, es propio de nosotros, porque el cerebro límbico es propio de los mamíferos, pero el cerebro reptiliano es propio de los reptiles. Sin embargo, los tres están integrados en nosotros. O sea, que el ser humano tiene una ventaja, intrínsecamente tiene integrado todo lo que necesita para gestionarse a sí mismo. Y cuando hablamos del cerebro racional, entonces vamos a ver que su función principal es el pensamiento abstracto, creativo, el análisis crítico, la conciencia, el anticipar, el planificar, las operaciones, las matemáticas, las lógicas y todo lo demás. Entonces, eso está integrado en el ser humano. Pero además, si vamos al cerebro límbico, este tiene una función principal y es los sentimientos. Allí en el cerebro límbico se encuentra condensado todo lo concerniente a las emociones que nosotros los seres humanos podemos experimentar en un momento, como el amor, el odio, el dolor, el gozo, la ternura, la pasión, la alegría y también la tristeza. El conocimiento de que todo esto está dentro de nosotros y que vamos a reaccionar en algún momento
con el cerebro racional o con el límbico o con el cerebro reptiliano, que tiene la función de actuar. Es el instinto, es la parte instintiva del ser. Entonces, este cerebro reptiliano en nosotros es el que nos va a advertir, es el que nos va a prevenir cuando estamos ante un peligro y tenemos que huir, cuando estamos siendo atacados y tenemos que defendernos, o es el que nos va a avisar que necesitamos comer, beber, que tenemos necesidad de caricia, de cariño, de sexo. Es el que nos permite identificar la temperatura corporal. Entonces, para mí lo más importante de este conocimiento es que nosotros sepamos, que nosotros escudriñemos y profundicemos en el conocimiento de cuándo yo estoy actuando desde mi cerebro racional, cuándo yo estoy actuando desde mi cerebro límbico o desde los sentimientos, o si estoy dejando que el cerebro límbico sea esa parte emocional mía, sea la que arrope todas mis decisiones, o cuando yo estoy siempre a la defensiva porque estoy sintiéndome en un estado o en un ambiente de amenaza. Entonces, de todo esto es lo que invita la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Vamos a ver, ¿qué sería la inteligencia emocional? ¿Qué me dices tú, Mirta? ¿Qué me dices tú, Adalgisa? ¿Qué entendemos? Y ustedes, amigos que están ahí conectados vía chat, ustedes pueden compartir qué entendemos por inteligencia emocional, visto ese componente de esos tres cerebros que tenemos integrados. Y más interesante para mí sería escuchar a uno de ustedes que están ahí participando, que me escriban en el chat, ¿desde qué área es la que predomina en mí, en mis decisiones, en mis actitudes, en mi comportamiento? ¿Es el área racional, es la emocional o estoy a la defensiva? ¿Cómo reacciono yo cuando estoy en un ambiente virtual con mis participantes, cuando ellos no están asimilando, cuando se me están aburriendo, cuando no están respondiendo a las motivaciones que le hago para participar? ¿Desde qué lugar yo estoy respondiendo? Me encantaría que ustedes compartieran. Adelante, Mirta. Marcia, es importante ver que inteligencia emocional, pues se ha hablado hace mucho tiempo de eso. Sin embargo, Daniel Goleman fue uno de los psicólogos que más énfasis pues, le dio a la inteligencia emocional. Tenemos dos tipos de cerebro, un cerebro racional y uno emocional. Sin embargo, esta parte emocional que nosotros utilizamos, siempre debemos aprender a manejarla. Y es lo que decía Daniel Goleman. Cuando nosotros comenzamos a manejar intelectualmente esa parte emocional, pues nosotros vamos a comenzar a pensar y actuar de manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos el control de esas emociones. Y por eso es que hablamos de inteligencia emocional, cómo yo manejo mis emociones de forma intelectual. Excelente. Entonces vamos a decir que para yo poder gestionar esas emociones, debo aprender a percibir las emociones, identificar las emociones. Debo hacerme consciente de lo que estoy sintiendo y también comprenderlas. Es como yo me siento molesta, yo me siento incómoda, pero la verdad no sé por qué yo estoy así tan incómoda. Y no puedo percibirlo, pero cuando yo tengo un conocimiento de mis emociones, entonces yo comienzo a analizar y entonces entiendo que estoy en un ambiente virtual y en ese ambiente virtual me están dando tanto trabajo estos participantes. Y entonces, internamente lo que estoy sintiendo es que no es justo con lo poquito que me pagan. Yo estoy poniendo un ejemplo en este momento.
porque después que yo estoy dando clase, a mí se me olvida todo. Yo me conecto con la pasión de enseñar, pero es un ejemplo. Entonces, yo estoy sintiendo que es injusto lo que me pagan con respecto a todo lo que tengo que dar, las horas que le tengo que dedicar. Y entonces, cuando estoy ante este ambiente o ante el aula o ante el alumno, reacciono de forma tosca, reacciono hasta un poco brusca. Entonces salgo del aula, voy al baño o me paro, respiro y digo, Marcia, ¿qué te está pasando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Entonces estoy tratando de comprender mis emociones y ahí me doy cuenta que yo estoy asociando y estoy desplazando lo que estoy sintiendo por no haber hecho una buena gestión de un tema que solo tengo que hablarlo con quien me contrata. O sea, no desplazarlo hacia mis estudiantes. Entonces, el percibir emociones y el comprender la raíz de esas emociones, eso es gestión emocional. Entonces, ¿cómo utilizar todas esas emociones para yo canalizar lo que quiero lograr? Y entonces, aprender a manejarlas. Así como yo entonces identifico esas emociones en mí, yo me voy a ir a mis estudiantes ahora. Y el día de hoy tengo que dar clases y estoy en un ambiente virtual donde es un poco frío porque hay una pantalla y veo que ninguno de mis participantes quiere colaborar. Le insisto que eso tiene una puntuación, que es altamente participativa la clase. Entonces yo debo aprender a identificar cuáles son las emociones que pueden estar sintiendo mis participantes. Y hay muchísimas técnicas y estrategias y muchísimos juegos para que de manera virtual yo pueda desconectarlos de lo que viene. Yo puedo entonces identificar de inmediato que vienen muy cansados, otros están manejando frustración porque no le están saliendo las cosas como esperaban. Y entonces sencillamente pongo una dinámica por el chat, una dinámica que rompe todos los esquemas. Vamos a ver en este momento, ¿quién me dice dónde quisiera estar en estos momentos? Si nos transportamos de manera así mental, ¿dónde me gustaría estar? Y entonces comienzan a compartir por el chat y le abro el micrófono. En la medida en que ellos van hablando, yo voy identificando en ellos emociones de frustración, de estrés, de agotamiento. Entonces, esa capacidad de conectar desde aquí y conocer las emociones de mis participantes es la gestión emocional. Sin embargo, esto no se da sin yo conocerme. Entonces podríamos resumir que la inteligencia emocional es la capacidad aprensible para conocer, controlar e inducir emociones y estados de ánimo tanto en uno mismo como en los demás, y la habilidad para manejarlos. Eso sería la inteligencia emocional. En un ambiente virtual, entonces, sería poder aprovechar, y vuelvo atrás, poder aprovechar esas emociones de esos participantes y yo utilizarla para lograr mis objetivos de aprendizaje. Porque decía al principio que ya científicamente hay muchos estudios demostrados que las emociones son el motor que conectan con el aprendizaje. Entonces, en los ambientes virtuales, yo poder identificar las emociones y utilizarla es buscar técnicas y estrategias que permitan que los participantes expresen sus emociones, pero sobre todo que tengan experiencias emocionales. Cuando yo los pongo a hacer una meditación en la que les pido que se transporten a ese lugar, yo por supuesto lo hago estilo meditación. Imagínate ese sitio, aquel en donde te sientes seguro, en donde te sientes pleno, comienza a experimentar esas sensaciones, conéctate con ella, tráela a tu cuerpo y yo los traigo luego al aula sintiendo esas sensaciones, sintiendo esas emociones y direccionándola hacia el aprendizaje. Es una de las técnicas de cómo gestionar las emociones después que nosotros
logramos identificarla y gestionar la nuestra propia. ¿Qué dices tú, Mirta? En realidad, como tú dices, muchas veces en este entorno virtual pudiéramos ver que inclusive en la crisis, en la pandemia, muchos participantes pues puedan estar estresados, pudieran estar inclusive desconectados. Y hay que motivarlos a través de esta conexión emocional con lo que estamos aprendiendo. Y como tú dices, como ente, como docente, tenemos que identificar esa emoción que tiene ese participante y conectar con esa emoción para que podamos entonces sacar el provecho que necesitamos en ese momento. Y vamos a lograrlo porque tenemos la habilidad de conocer aún en medio de una pantalla, como decía Marcia, porque la realidad es que nosotros como psicólogos también estamos utilizando esta oportunidad de la telepsicología, de la magia de lo que es el Internet, para enseñar, para educar, para dar terapia. Entonces, de igual forma, podemos manejar la educación virtual de una manera satisfactoria, siempre identificando esas emociones en el participante. Es así, y por eso fue que me llenó de tanta alegría y de tanto placer el que se le ocurriera este tema, WAPA, al cual los felicito una vez más, porque es de vital importancia. Miren, yo estoy capacitando a un grupo de facilitadores para que sean formadores del Infotep. Yo trabajo impartiendo este curso, que es facilitador de la formación profesional. Es el área metodológica y la metodología bajo la cual imparte todas sus docencias. Y entonces yo les decía ayer, miren, participen de esta actividad porque es importante que ustedes, ya que nos hemos visto empujados, no obligados, empujados a estar dando clases 100% en el ambiente virtual, porque WAPA siempre ha dado clases en ambiente virtual, Infotep también, y este curso yo lo imparto 100 horas virtual y las otras 30 presenciales. Entonces, se quedaron esperando ese contacto físico. Entonces yo le decía a ellos, miren, es importante que ustedes puedan identificar las emociones de su participante. Es importante que ustedes se conecten con ellos, que puedan identificar qué están pensando, qué están sintiendo, qué están viviendo. La relación de dependencia, de autoayuda y de autoconocimiento del facilitador y del participante, esto genera una gran oportunidad. El facilitador tiene en sus manos la posibilidad de influir de manera positiva en el desarrollo de la gestión emocional para poder tener un aprendizaje significativo dentro de nuestras aulas. Y parte de los grandes aportes que Daniel Goleman ha hecho al retomar este tema que ya otros autores venían hablando de él, ha sido cómo simplificarlo para darnos unos pilares de la inteligencia emocional y decirnos que, y hacerlo como una división práctica de lo que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Entonces, que todo docente tenga el conocimiento y tenga la habilidad para desarrollar esa inteligencia interpersonal, que es esa capacidad para conocerse a sí mismo, para gestionarse a sí mismo. Esa inteligencia, intrapersonal que tiene que ver con conocer a otros. Entonces, cuando yo tengo una autoconciencia, cuando yo tengo un conocimiento de mí y una capacidad de saber ser y estar en el mundo, regulándome, autorregulándome, y con una motivación intrínseca en la que nadie me tiene que motivar, no me tiene que motivar el dinero que me paga, no me tiene que motivar la institución para que trabajo. A mí me motiva la pasión y el amor que tengo por yo ver el cambio que quiero ver en el mundo. Y creo que la educación es el principio para generar ese cambio. Pues esa motivación interna,
esa motivación interna que permite que yo pueda gestionar mi inteligencia intrapersonal y pueda entonces pasar a esa inteligencia interpersonal en la que yo puedo ser empático, en la que yo puedo comprender a mi participante y a todas las personas con las que me relaciono, no desde mi condición de psicóloga, terapeuta, mujer adulta con experiencia, no. Si tengo un participante que tiene 20 años, que tiene 25 años, que tiene 30 o que tiene 15, y que en estos momentos, ante la crisis, la situación que se ha visto obligado a vivir, no lo está manejando, entonces yo debo comprenderlo desde la capacidad y la posibilidad que él tiene de asimilar estos procesos. Entonces eso es la empatía, yo poder ponerme en el lugar de mis participantes, no como yo gestiono mis emociones, sino desde donde él las puede gestionar. Entonces, poder desarrollar esa empatía sin cerrarme, buscando negociación, buscándole la vuelta, siempre dándole opciones. Debe, aunque yo tenga normas en mi actividad docente de enseñanza y aprendizaje, también hay opciones, porque en estos momentos, si le cerramos la puerta a los participantes, si lo presionamos aún más, estamos bloqueando su capacidad de aprender, su capacidad de desarrollarse, su capacidad de esperanza y de ver con esperanza el futuro. Entonces, esas son las habilidades sociales, esa capacidad de yo poder relacionarme con los demás entendiéndolo, de yo poder sentir lo que estás sintiendo, pero sin volverlo una víctima, sino llevándolo a que se encamine hacia el logro de los objetivos. Creo que es el principal rol de nosotros, los docentes, sobre todo en estos ambientes virtuales, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué tú crees, Mirta? Mira, en realidad, Howard Gardner, quien habló de la inteligencia múltiple, pues decía que esa inteligencia interpersonal que nosotros tenemos que desarrollar como docente es imprescindible al momento de enseñar. Como tú decías, de poner esa parte empática, ese zapato del participante, y de buscar herramientas que pudiéramos nosotros desarrollar en ese participante, motivar, inclusive a través de estos entornos virtuales, para que pueda desarrollar al máximo su potencial. Pero eso primero tenemos que elaborarlo nosotros como docentes, trabajarlo y manejarlo de tal manera que este participante esté motivado a buscar todos los recursos que él tiene internamente para desarrollar el potencial a nivel académico. Es así, mira, una de las cosas que deben saber todos los participantes que han cursado alguna materia conmigo en la maestría en UAPA y en otras universidades que imparto docencia, es que lo que yo hago el primer día cuando entro a un aula es llevarle la evaluación de las inteligencias múltiples. Esto ustedes lo pueden bajar de internet. Gardner ha sido una persona que ha hecho un gran aporte a la educación. En este test, tú vas a evaluar de qué manera tus participantes aprenden y de esa manera tú vas a poder integrar en los medios didácticos que usen todas las técnicas, las herramientas y las ayudas didácticas, tú vas a poder integrar todo esto para que si él su aprendizaje no es por el oído, no es por la vista, es por el tacto, entonces tú vas a desarrollar diferentes estrategias para que aprenda. Lo primero que yo hago con cualquier actividad docente es hacer ese test para yo encuadrar toda la planificación que tenía y poder ajustarla a ese grupo. Cada grupo es diferente, aprende diferente, cada persona. Entonces, que usted como docente conozca que en estos momentos no existe una inteligencia. No existe un coeficiente de inteligencia, existen personas que tienen las aptitudes para ser desarrolladas en diferentes áreas. Y para algunos puede ser que tengan desarrollada
esa característica musical, esa capacidad de estar en la música. Bueno, al parecer Marcia está un poquito frisada. Sin embargo, como ella estaba, ahora sí, doña Dalgisa. Sí, adelante. Como ella estaba hablando, en realidad tenemos que conocer esas inteligencias que habló Howard Gardner y sobre todo verificar cuáles de esas inteligencias se tienen y se identifican nuestros participantes. Esa inteligencia lingüística, matemática, espacial. Bueno, ya Marcia está aquí, sí. Marcia, entonces hablamos de los diferentes tipos de inteligencia que, como tú decías, ya no marcamos a una persona por un coeficiente intelectual. Exactamente, exactamente. Entonces, es importante que los facilitadores, el docente, estén incluidos en las diferentes inteligencias múltiples, que son la lógica matemática, la espacial, la musical, la kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, la económica, y yo le incluiría la espiritual, porque también hay personas que tienen unas miras espirituales y una capacidad de insight, y hay otras personas que tienen esa incapacidad para hacer insight. Pero básicamente hoy nos vamos a enfocar en lo que es la intrapersonal y la interpersonal, porque si aprendemos a desarrollar estas inteligencias en nosotros, nos va a permitir conocernos y relacionarnos de manera saludable, tanto en nuestra vida diaria como en nuestra actividad docente. Entonces, en sentido general, yo quisiera como resumir, concluir, motivar, decir que todo ser humano necesita trabajar la inteligencia emocional, tener conocimiento de qué es la inteligencia emocional y cómo gestionar la inteligencia emocional. Es un conocimiento de sí mismo, es aprender a identificar emociones en él, a conocer la raíz de por qué está sintiéndose y experimentando esas emociones, para poder identificar emociones en los demás y evitar a veces esas personas que son, poder evitar el autosabotaje, poder evitar la autocrítica, poder dejar de castigarnos y de culpar, de manejar culpa. Es que cuando nos conocemos, cuando manejamos la inteligencia, pues dejamos de autosabotearnos. Y entonces podemos vivir una vida más plena y reflejar eso. Para eso, el ser humano necesita fijarse metas y objetivos. Y hoy yo quiero invitar a todos ustedes que están conectados, que nos están y que nos van a mirar vía todas las redes sociales y las web, a través de lo cual se estará transmitiendo este conversatorio. Es de vital importancia que nosotros vivamos con propósito, con metas y objetivos claros y definidos. Y pienso que uno de los principales objetivos es el desarrollo personal. Necesitamos trabajarnos como docentes y como personas para poder dar una calidad en el servicio, para nosotros poder entender y empatizar a los demás. Y para eso trabajar la voluntad, trabajar esa capacidad de tolerancia, de paciencia, de intentarlo una y otra vez sin tirar la toalla. Esa voluntad férrea para seguir adelante, no importa si es ahora en aula virtual, si en Google Meet, si es en Zoom, donde sea, yo puedo. Esa voluntad necesito desarrollarla. Y por encima de todo, trabajar la asertividad, que es esa capacidad de comunicar, de informar, de expresar las cosas sin agredir a los demás, pero sin yo guardarlas para que después se conviertan en emociones dañinas para el otro. Esa capacidad de expresar con amor y desde el amor, esa capacidad se llama asertividad. Y yo hacía una última invitación.
Lo primero que necesitamos educar en nosotros es el optimismo. Saber que no importa lo que esté sucediendo hoy, tiene un propósito mayor lo que está sucediendo. Tiene un propósito mayor lo que estamos viviendo. Que no lo entendamos, que no lo veamos, tiene un propósito mayor. Hay que educar en el optimismo. Trabajar inteligencia emocional es educar para mantenernos optimistas, que no importan los acontecimientos que vengan, los más fuertes. No importa los acontecimientos que vivamos, nos dan la oportunidad de fortalecer alguna área de nuestra vida. Quiero cerrar mi ponencia haciéndole una gran invitación para pasarles a ustedes. Y es retomar la frase de Lao Tse. El que conoce el exterior es un erudito. Quien se conoce a sí mismo es un sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Y quien se conquista a sí mismo se convierte en un hombre invisible. Les invito, queridos facilitadores, a que se conozcan, a que conozcan a los demás, a que aprendan a dominar, a que aprendan a gestionar las emociones de los demás, pero por encima de todo, que se conquisten a sí mismos, para que se conviertan en facilitadores invencibles. Así es que gracias, gracias, gracias por esta oportunidad. Bueno, Marcia, qué interesante, ¿verdad? Esta plática que hemos tenido, que has tenido tú y que ahora voy a iniciar. Porque hablando bien de lo que es la gestión de las emociones en estos entornos virtuales, como bien tú decías, quizás muchas personas están emocionalmente afectados, estresados, hay un cambio. Siempre el ser humano se resiste a los cambios. Sin embargo, yo voy a hablar desde un punto, desde la neuroplasticidad. Es decir, esta capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a situaciones y de adaptarse inclusive a diferentes medios como lo que estamos utilizando y como tú dices, porque ahora mismo tenemos que adaptarnos al Zoom, al Meet, a estar trabajando, a hacer videos, para que este aprendizaje llegue de una manera más directa y sobre todo porque esta capacidad que tiene el cerebro de la neuroplasticidad simplemente nos permite cada día generar conocimientos nuevos y de esta manera también generar conocimientos en ámbitos virtuales. Y queremos ver desde un punto de vista neuropsicológico que esta neuroplasticidad que tiene el cerebro para adaptarse, anteriormente como psicólogos creíamos que solamente, eso fue en el año 60, que solamente el niño tenía la capacidad de conocimiento y de adaptación. Sin embargo, con la neuropsicología ahora podemos entender que esta capacidad de neuroplasticidad hace que las neuronas estén conectándose siempre con nuevos aprendizajes. ¿Y cómo son estos aprendizajes? Evidentemente que las neuronas se conectan y se comunican entre sí a través de la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Bueno, la sinapsis es esa comunicación que existe entre una neurona y otra y es donde se produce esa conexión para que podamos tener nuevos aprendizajes. Inclusive esa conexión cerebral pues permite que el ser humano no envejezca a nivel cerebral, sino que siga fluyendo, porque el sistema nervioso central a través de estas conexiones se va regenerando y podemos tener otras informaciones nuevas, por lo que no tenemos que estar con miedo a la virtualidad, a esa gestión de aprendizaje virtual, porque el cerebro estará funcionando para ello. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues buscar la manera de que estas emociones se conecten para nosotros tener un mejor aprendizaje. Y permítanme entonces ahora también presentar algo que tengo aquí en la pantalla. Y es importante ver que como seres humanos, pues nosotros tenemos que manejarnos. Ahí se ve la presentación, ¿cierto? Pues debemos ver que hay un sistema sí se ve. Exacto, hay un sistema límbico, una corteza cerebral
Y ese sistema límbico, pues, está compuesto del tálamo, del hipotálamo, del lóbulo frontal, del bulbo olfatorio, de la amígdala, del hipocampo. Ustedes dirán, bueno, ¿y este engranaje? Pues simplemente aquí, en este sistema límbico, es donde se producen generalmente esas emociones que nosotros tendemos a reaccionar. Y estas emociones, donde se produce aquí en el sistema límbico, especialmente en la amígdala cerebral, es donde nosotros canalizamos ese deseo y esa motivación para el aprendizaje. De hecho, cuando hablamos de este engranaje del sistema límbico, podemos entender que la amígdala cerebral pues se conecta con la emoción y evidentemente tú vas a aprender mucho mejor. Y le voy a poner un ejemplo. En una investigación que hicieron algunos neuropsicólogos, pues entendieron, ellos colocaron varios chimpancés, un grupo de chimpancés que tenía la amígdala muy bien desarrollada y otros grupos de chimpancés donde la amígdala cerebral estaba afectada. Entonces comenzaron a tener dos tipos de plato. Un plato que tenía un alimento para ellos y un plato que estaba vacío. Ellos colocaron entonces ambos platos y empezaron a trabajar con el chimpancé que tiene la amígdala bien desarrollada y el chimpancé, esos chimpancés que estaban ahí, comenzaron inmediatamente a buscar el plato que tenía el alimento. Sin embargo, los que estaban afectados de las amígdalas o de la amígdala cerebral, que a veces se dividen de acuerdo al campo cerebral, estos generalmente no sabían qué hacer y no sabían qué iban a buscar. ¿Qué recogieron ellos de esta investigación? Específicamente, que estos chimpancés no tenían correctamente la amígdala, por lo que no conectaron esa emoción con el aprendizaje, y entonces en ese momento detectaron que la amígdala tiene un desenvolvimiento específico en ese aprendizaje de la persona, en este caso del chimpancé. Y específicamente ellos dijeron que esta amígdala pues produce una actitud, una emoción para que la persona se conecte con el aprendizaje. Y es ahí donde se desarrolla el aprendizaje y la memoria. Por lo que en esta parte cerebral está conectada el aprendizaje, la memoria, pero nunca se desliga de lo que es la emoción. Esto significa que la persona necesita conectarse con las emociones para tener un excelente aprendizaje. Y entonces aquí, en este aprendizaje a nivel de virtualidad, tenemos que ver que como docente tenemos que conectar esta emoción con este aprendizaje para que ellos puedan tener un mejor desarrollo a nivel de la virtualidad. Y por ejemplo, Daniel Goleman, que volvemos a indicar nuevamente lo que él habló acerca de la inteligencia emocional, él decía que tenemos una mente que piensa, una mente que siente. Y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir una vida mental. Y yo le pongo una vida de aprendizaje. Es decir, que ambas tienen que estar conectadas. Estas dos mentes que piensa y una que es racional y una, la que piensa racional, la que siente emocional, tienen que estar conectadas ambas para que ese aprendizaje se pueda producir en el ser humano, sobre todo cuando estamos hablando de esta gestión a nivel de virtualidad. ¿Por qué? Porque aquí debemos buscar la manera de que este participante, de que este estudiante se conecte en ambos hemisferios y entonces podamos tener una mejor, diría yo, un mejor desarrollo a nivel intelectual. Entonces, la mente racional de la que solemos ser consciente es pensante, es capaz de reflexionar y de ponderar. Sin embargo, la mente emocional es más impulsiva, poderosa y a veces ilógica. Por lo tanto, tenemos que tener ambas conectadas para que esta mente racional pueda regular estas emociones y de esta manera nosotros poder conectar el aprendizaje. Entonces, hablando de Howard Gardner, que lo mencionó muy bien mi colega, en su clasificación de esa inteligencia múltiple, pues él definió principalmente esa inteligencia interpersonal. ¿Y en qué consiste? Como decía Marcia, que debemos desarrollar como docente, esa inteligencia interpersonal de ponernos en el zapato del participante o del estudiante. Él decía que esa capacidad de comprender a los demás
cuáles son las cosas que le motivan, cómo trabaja, la mejor forma de cooperar con ellos. Los maestros de éxitos tienen y tienden a tener un alto grado de inteligencia interpersonal. Es decir, tiene la capacidad de discernir, de responder, de estar atento, de tener ánimo, de tener un temperamento y una motivación que involucre a ese participante aún dentro de la pantalla. Es decir, que conozca esa capacidad que tiene de discernir a través de la pantalla quién me está prestando atención y quién no, y quién está conectado con nosotros, y quién es aquel que tiene cierta situación emocional que quizá no le permite en un momento determinado conectarse con lo que estamos hablando. Entonces, las emociones dificultan o favorecen, oigan bien, en esto hago mucho énfasis, las emociones dificultan o favorecen nuestra manera en la que nosotros conectamos ese aprendizaje. Es decir, la capacidad de pensar, de solucionar problemas. Y esto tiene una relación directa con el grado de motivación que vamos a tener nosotros, ese entusiasmo, ese deseo de conseguir esos estímulos para que lleguemos entonces a tener un mejor aprendizaje. Entonces, si pueden ustedes observar en esta parte, cuando hablamos de inteligencia emocional, quiere decir que el ser humano debe estar conectado en ese tenor a nivel cerebral. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros los docentes? Comenzar a identificar cómo manejar esos estados emocionales de ese participante para llevarlo a un nivel que se sienta motivado a continuar ese aprendizaje. Entonces, a través de esas investigaciones que hemos realizado, inclusive que se han realizado muchos neuropsicólogos, podemos entender que esa conexión cerebral nunca puede estar desconectada de las emociones. Por el contrario, esas emociones debemos manejarlas para que este participante maneje esa inteligencia emocional y que pueda desarrollar esa motivación intrínseca que le va a ayudar a desarrollar las competencias. Entonces, quiere decir que en estos entornos virtuales nosotros tenemos que manejar mejor, mucho mejor, esa conexión con el participante. ¿Para qué? Para que inmediatamente ellos estén detrás de una pantalla, puedan entender que nosotros estamos guiándolo, que estamos motivándolo, que estamos buscando la manera de que ellos mantengan la conexión directa con el aprendizaje y con las emociones. Y de esta manera, de esta forma, nosotros podemos entender que se puede desarrollar excelentemente el aprendizaje, sobre todo si este docente mantiene la ética interpersonal, mantiene la manera de conectar con este participante constantemente, que desde que comenzó a trabajar directamente con estos participantes, ellos entiendan que tienen un guía que le está ayudando e empujando y manejando esas emociones para que ellos aprendan de una manera factible. De hecho, yo he sentido últimamente que no tenemos ni que estar en un acercamiento físico para nosotros ver que el aprendizaje ahora se lleva mucho mejor porque hay más comodidad a nivel de entornos virtuales, donde el participante está más cómodo en el momento de aprender. No tiene que tener una situación de salir, de tener que transportarse, de tener que... No, simplemente con conectarse. Ahora bien, ¿cuál es la persona responsable de que se produzca ese aprendizaje? Pues simplemente somos nosotros los docentes, porque debemos perder el miedo de la tecnología, debemos manejar los entornos virtuales nosotros primero, porque nosotros somos los responsables de que ellos entiendan que nosotros estamos preparados para llevarle una educación de calidad a través de los medios, a través de la tecnología. Entonces, los que estamos preocupados por aprender más somos nosotros, porque estos jóvenes, y déjenme decirle que también se han hecho varios estudios, que nacieron, y hablamos de millennial o de Z o de la generación Z, están integrados totalmente con esta tecnología. Ellos están manejando la tecnología desde el vientre de la madre y esos estímulos que manejamos a través de los entornos virtuales, estos jóvenes ya lo tienen integrado. Quiere decir que somos nosotros los facilitadores quienes tenemos que empoderarnos de esta gestión a nivel virtual para que ellos entiendan que sí hay un aprendizaje excelente a través de las redes, a través de la tecnología y sobre todo que conectamos las emociones de manera eficaz,
que ellos sientan que pueden manejar una tecnología sin ningún tipo de problema conectado con el facilitador. Cuando usted siente como facilitador que tiene las competencias para manejar esos entornos virtuales, porque lo primero es conseguir la inteligencia, conseguir el conocimiento, tener ese conocimiento para poder proyectarlo a los participantes. Cuando nosotros tenemos y nos empoderamos de ese conocimiento, muy fácil vamos a tener esas emociones muy controladas en esos participantes. Y cuando hablo de emociones, me estoy hablando de las emociones a veces de ansiedad, de estrés, de miedo, de ira, de angustia. ¿Cómo me voy a conectar? ¿Cómo voy a hacer? No. Cuando usted maneja todos estos entornos virtuales, pues le da seguridad a este participante para que maneje esas emociones que muchas veces son negativas y que probablemente le dificulten el aprendizaje. Entonces, conectemos esas áreas cerebrales, conectemos con ese participante y ustedes verán que ese aprendizaje que ellos van a obtener, pues será tan eficaz o mejor que si nosotros estuviéramos cerca de ellos en un momento determinado. Porque la tecnología, de verdad, tenemos todas las herramientas, TICS, utilizar la TICS, todo lo que necesitamos como herramienta, pues estará siempre al alcance, porque a través de la computadora tú puedes manejar todo lo que tú necesitas como docente, y este aprendizaje llegará a ellos de una manera tal que van a entender y van a desarrollar esas capacidades y esas competencias que necesitan para entonces encaminarse por lo que es la educación o la inteligencia o el aprendizaje. Recuerden, emoción y aprendizaje siempre van juntos. No sé, Marcia, si tú quieres decir algo también con respecto a esto. Maravilloso, Mirta, todo lo que tú nos está enseñando es interesantísimo, importantísimo. Todo lo que la neurociencia y la neurolingüística puede ayudarnos a nosotros como facilitadores. Interesante todo lo que planteas. Mira, yo quiero puntualizar para terminar algo muy importante, y es que tú decías que nosotros necesitamos tener herramientas, y los psicólogos más que nadie pues tenemos herramientas para trabajar con los participantes. Miren, en los ambientes virtuales es vital que nosotros manejemos técnicas como mindfulness, que son herramientas para trabajar la atención consciente. Hay una pequeñita meditación de 3 minutos, de 5 minutos, previo a iniciar la clase, para que ese participante pueda desconectarse de todo lo que trae y conectarse al aprendizaje. Es maravilloso, se lo recomiendo, búsquenlo en YouTube. Hay algunas meditaciones ya predeterminadas de 5 minutos que son maravillosas. Lo otro es poder utilizar esa música que está grabada después de 500 y pico hertz, que va a ir trabajando en el cerebro y va a estar activando toda esa amígdala que expresaba Mirta, y va a trabajar las emociones, va a trabajar la liberación de estrés, la ansiedad. Entonces, también poner un poco de esa música y que el participante pueda de entrada, usted estar ahí 10, 15 minutos antes, y mientras van entrando, tener esa música para que vaya trabajando el inconsciente, lo vaya relajando, lo vaya desconectando. Y la otra herramienta es, existen muchos videitos, yo tengo ahí en Q unos cuantos videitos, siempre los bajo, para que si la red está muy congestionada no se me frise. Y es, señores, de niños, pero óigame, eso hace un efecto en los participantes, el de la taza, el de bailar la batidora, o sea, y parar a los participantes y ponerlo a moverse, porque esto hace que ellos conecten con el niño que hay en ellos. Y cuando el niño es el que acompaña al adulto, el aprendizaje es más divertido, más interesante y más creativo. Entonces necesitamos manejar todas estas herramientas para activar ese cerebro límbico del cual nos está hablando Mirta. Hay muchas herramientas que podemos utilizar en los ambientes virtuales. Y ahora mismo existen muchos recursos para dar exámenes ahí, señores, Kahoot, o sea, no les voy a mencionar herramientas tecnológicas porque eso
tardaría un mundo, pero hay muchas herramientas que dinamizan al participante, que lo conectan, que lo mueven. Aquí en los ambientes virtuales podemos gestionar las emociones, podemos desarrollar la creatividad y hacer divertida la docencia. Créanme que sí. Bien, excelente, excelente. Un aplauso a ambas, muchas gracias. Realmente ha sido un conversatorio interesantísimo. Vamos a dar algunas participaciones del público. Veo que Basilio nos escribe, yo también escribí algo. Dice, él pregunta que si entonces toda esta explicación que nos daba la maestra Mirta sobre el cerebro límbico, la parte de la amígdala cerebral, si eso significa que las amígdalas están conectadas con el afecto hacia otros. Está conectada con las emociones, evidentemente que las emociones de amor con otra persona, pero también está conectada con los rostros, con identificar rostro en el ser humano. Entonces, toda esa conexión que nosotros sentimos en un momento determinado, pues es lo que impulsa que el ser humano se motive. Si un docente activa esa área cerebral, entonces ese participante va a tener ese deseo de aprender con esa persona. Por lo que nosotros tenemos que manejar esas emociones de manera de entrada para que se conecten con la educación. Excelente. Bien, yo les comentaba que a veces hay grupos de participantes en donde la competitividad, la competencia entre ellos es bastante reñida y donde realmente, ¿verdad? Eso es como por entre ellos mismos, no tiene que ver directamente con el facilitador, ¿verdad? O sea, no es una competencia que ha generado el facilitador directamente, pero hay confrontación, hay hostilidad entre el grupo de participantes. Entonces, esto significaría un bloqueo, una dificultad, ¿verdad? A lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahí yo creo que todas estas técnicas que ustedes han mencionado para trabajar el yo niño y el sistema límbico serían interesantes, pero me gustaría escuchar a ustedes cuáles utilizar con estos grupos. ¿Qué nos dicen? En realidad también, Adalgisa, hay que darse cuenta que hay que ver que eso también pudiera ser positivo en un momento determinado, siempre que el docente maneje esa competitividad. ¿Por qué? Porque a veces ese mismo participante que necesita sentirse que sabe más que los demás, podemos buscar eso para hacer debates, foros, pero de manera, como te dice, sin dañar, sin tener que entorpecer el área educativa, porque siempre puede haber situaciones en ese momento donde se pueda complicar, como te dice, e entorpecer la parte de educativa. Sí. Pero me gusta esa parte por donde usted va, de que eso puede favorecer también. Sin embargo, nosotros podemos conectar esa emoción, esa actitud, ese empoderamiento para sacar el mejor provecho como docente. Buscar la manera de que esos entornos se vuelvan como de manera de foros educativos, que puedan manejar estos conocimientos y sacarle provecho, porque a todo, dentro de un entorno virtual, pues se le saca un provecho más extraordinario. Excelente, muchas gracias. Marcia, ¿quiere aportarnos algo? Sí, yo quería también complementar, como dice Mirta, si vemos la película Intensamente, que supuestamente es para niños, pero que yo pienso que es más para adultos, yo les invito a que la miren, porque justamente el direccionamiento de emociones que yo pienso que son negativas, que me están haciendo daño, direccionarla hacia lograr un objetivo. Todos esos participantes que están experimentando diferentes emociones, sobre todo en los ambientes virtuales, podemos utilizarla para el bienestar cuando el facilitador puede identificarlas y puede gestionarla colocándolo en diferentes lugares en los que va a servir de provecho. Señores, el cerebro es integrado, nadie tiene el conocimiento completo, pero quería también decir que en los ambientes virtuales, hacia donde vamos es hacia las comunidades de aprendizaje y hacia el aprendizaje basado en proyectos y las técnicas activas de aprendizaje. Entonces, en ese ambiente de comunidades de aprendizaje,
todas esas, vamos a decir, conductas, comportamientos, personalidades, emociones, carácter, todo esto, lo que va a favorecer es el enriquecimiento del aprendizaje. Por eso, formar comunidades de aprendizaje, Sí. que se complementen el uno al otro y que se den cuenta que juntos pueden desarrollar proyectos maravillosos. Excelente, muchas gracias. Sí, como no, pienso que sería fomentar esa actitud de comunidades de aprendizaje, pues utilizando todas esas emociones para encaminarla en un propósito más constructivo, ¿verdad? Claro. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Podemos abrir los micrófonos, por favor? Porque no veo aquí, a ver si alguien más me escribió algo. No, veo que dice que Basilio contestó que muy bien. Y los otros comentarios son de felicitaciones, ¿verdad? Bueno, quizás Daniel se le frizó. Sí, es muy posible. Pero si alguno de los participantes quisiera dar su opinión o hacer algún... Bueno, yo quiero agradecer por invitarme, a pesar de que siento que la temática es muy útil y muy pertinente, porque estamos todos implicados en el proceso de la virtualidad. Parece que debe haber habido alguna cosa que no asistió tantas personas, pero el tema es muy importante y yo creo que deberíamos continuar discutiéndolo, ¿verdad? Compartiéndolo. Un poco lo que decía Mirta en relación a cómo aprovechar las oportunidades de la virtualidad para que esa relación humana del facilitador con el participante se fortalezca, en vez de seguir con la idea de que la virtualidad es fría, distante, que no hay posibilidades de nosotros utilizar las emociones de manera adecuada. Y bueno, yo creo que eso es un buen consejo, una buena oportunidad para revalorizarlo, porque esta temporada no sabemos hasta cuándo se va a prolongar. Y entonces tenemos que estar muy dispuestos a seguir mejorando nuestro desempeño como docentes en la virtualidad. Entonces quería felicitarlas por habernos traído esta temática y espero poder seguir oyéndolas en otro espacio. Muchas gracias. Gracias, doña Milagros. Realmente nosotras, bueno, muy complacidas de que ustedes estén con nosotras y hayan podido entonces interactuar en este conversatorio, sobre todo porque, como usted decía, doña Milagros, nosotros no sabemos hasta qué punto vamos a estar en la virtualidad. Y qué bueno, porque en realidad sabemos que la UAPA pues ha tenido una experiencia extraordinaria manejando esos entornos y sobre todo que nosotros como docentes ya virtuales sabemos que es una manera de conectar con los participantes y de hacerlo bien. Lo primero es nosotros buscar la manera de motivar y luego ellos pues van a tener ese deseo de conectarse, porque se puede. Es interesante la virtualidad en estos momentos y siempre. Yo pienso que ahora, doña Milagros, todavía es mucho mayor el desarrollo que está teniendo en los entornos virtuales en todos los ámbitos. Así mismo es. Bueno, las felicito. Gracias. Bueno, Marcia, ya como soy de la casa, doña Dalgisa, que ahora mismo tuvo una situación con la energía eléctrica, me dice que vamos a despedir, que te agradecemos muchísimo el que haya compartido con nosotros y realmente tú eres también guapiana, así que eres de la casa también. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta tarde, noche y esperamos, como dice doña Milagro, que más adelante podamos tener otros encuentros tú y yo de esta naturaleza. Así que gracias a todos por compartir con nosotras y luego entonces estaremos en otro ámbito ya a nivel de virtualidad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por invitarme y qué bueno que estamos creciendo juntos y que seguimos en este proceso de mejora continua. Felicito a la universidad por esta iniciativa y le invito a que siga replicando este tipo de encuentro con otros docentes, con otros aspectos del área, porque es muy importante. UAPA lo sabía, llegó para quedarse la tecnología y sobre todo la docencia en ambientes virtuales. Esto no se va, esto sigue. Entonces, esto va a ser parte de nuestra vida. Adaptémonos y aprendamos a gestionarnos y a gestionar las emociones y aprovechar las emociones para impulsar aprendizajes significativos en nuestros participantes. Bendiciones. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, Marcia. Hasta luego.